Somos apenas un soplo de brisa en la cornisa de la eternidad. Ángeles rotos. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Buen domingo. Comenzamos nuevamente con nuestros trabajos de comunicación. Estamos de vuelta. Estamos de regreso. Después de tanto tiempo que veníamos pensando con Marta, tango, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿no? De tanto como tiempo. dice el tango. Bueno, la idea es hoy empezar a transmitir un día 13, que es el día, que nos casamos, así que bueno. Es el número de suerte para nosotros. También acá vamos a compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones, algunos intercambios. Yo pensaba recién que vamos a compartir una conversación, ¿no? Lo que vamos a hacer con ustedes es una conversación. ¿Qué es lo que hacemos con Marta cada vez que salimos a caminar? La mañana temprano cuando tomamos unos mates en la cama, cuando nos encontramos, cuando Marta vuelve de algún lado. Lo que hacemos es una conversación. Y se me ocurrió que cuando hablaba de conversación fui a buscar qué quiere decir conversar. Y es muy interesante porque dice que viene de un verbo, de un término latino que es conversare, creo que es. Y significa dar vuelta sobre algo, ¿no? Pero se refiere a no a una cuestión física, dar vuelta alrededor de una cuestión física, sino a dar vuelta sobre ideas, pensamientos y ese tipo de intercambios, ¿no? Entonces, la idea es mantener esas conversaciones que nosotros mantenemos siempre con Marta, reflexiones sobre algún tema, sobre alguna cosa que nos pasa o que vemos. Sí, y después que elegimos la fecha dijimos, el día de votación, no va a haber nadie, van a estar todos de un lado para el otro con la votación. Pero dijimos, no importa, en algún momento hay que empezar. Así que, bueno... Viste que cuando uno piensa en qué momento hacer algo, en realidad el momento ideal no existe. Claro. Hay que empezar. Hay que empezar. Y después veremos, intercambiaremos, esperamos sus opiniones, sus ideas. Y para dar inicio a esta... Raúl se trajo... Siempre tenemos... Porque es como el inicio al recreo, en realidad. Es la nostalgia. El inicio al recreo. ¿Vos tuviste campana en la escuela? Yo iba en la primaria, no recuerdo la campana, yo iba al Sagrado Corazón de Castelar y estábamos en una etapa como muy de reflexivas, de trabajo con el otro, de cambios y demás. Me parece que había timbre. Y en el secundario, en Mazarelo, había timbre también. Claro. Es decir, campana no hubo. Yo soy de una época anterior a la tuya. O sea, no tengo añoranza porque no la tuve. Si bien no tenemos tanta diferencia de edad, pero sí en el lugar del que vengo, de San Rafael de Mendoza, había una diferencia grande con Buenos Aires en aquella época, ¿no? Algunas cuestiones todavía no habían cambiado. Algunas prácticas. Claro. Mira, te puedo decir que en la escuela que iba había una campana. Sí. ¿No? Las escuelas que fui hasta segundo grado. Una campana hermosa que hacía un ruido bárbaro. Y después, cuando pasé a segundo grado, que en esa época había primero inferior. Y primero superior. Exacto. Bueno, cuando pasé a segundo grado, nos cambiaron de escuela porque hicieron un edificio nuevo. Un edificio hermoso. Y ahí ya había timbre. Ya había timbre. Bueno, entonces lo que pensamos, en realidad, yo me muevo porque estamos al revés, entonces vieron que es como mirarse al espejo. Pensamos trabajar sobre cuatro pilares que lo vamos a trabajar a lo largo de todos los encuentros. 4 pilares que fuimos construyendo a partir de las reflexiones. 4 ejes, porque vieron que hay algunas ideas, algunos pensamientos que uno no encuentra en lo que hay, no encuentra el nombre, no encuentra cómo definirlas, no encuentra cómo agruparlas. Sí, yo le puse pilares porque es donde nos vamos a sostener, en ese sentido. Así vivimos nosotros. Y esos 4 ejes o 4 pilares o como le llamemos, son producto un poco de la observación y de la abstracción a partir de nuestro trabajo con niños, jóvenes, adolescentes, adultos,
con estudiantes, con docentes, con equipos de gestión. Con adultos mayores. Claro. Entonces, creemos que hay por lo menos cuatro cuestiones que nos gusta trabajar. Uno, el tema de la ajenidad adulta. Es decir, muchas veces miramos a los jóvenes con extrañeza, ¿no? Sobre eso vamos a trabajar en algún momento con una sorpresa acerca de por qué se comportan de esta manera. En general yo digo, no son hijos del repollo, ¿no? Bueno, este término precisamente surge a partir de mirar esa relación de los adultos con respecto a los jóvenes y la extrañeza que sienten los adultos de por qué los jóvenes o los niños se comportan de la manera que se comportan, como si ellos no tuvieran ninguna relación. Bien, ese es uno. El otro de los temas que vamos a trabajar es el tema de las narrativas de confianza. Nosotros estamos trabajando en distintos ámbitos y vamos a trabajar sobre la narrativa de confianza individual, es decir, en el otro, la narrativa de confianza social, la narrativa de confianza grupal. Van a ver que institucional, digamos, uno puede pensar en cómo pensamos estas narrativas. Otro tema. Pensamos en la presencia y ausencia de narrativas. De confianza o de desconfianza. En realidad a veces vemos narrativas de desconfianza. Y entonces, bueno, decimos en ambos casos cuáles son sus efectos, cuáles son sus consecuencias. Ustedes van a ver que muchas veces nosotros hacemos esto con Marta, que es como hacemos las cosas todos los días. Y de pronto Marta dice, no, pero no me parece. No me cierra. No me cierra, no. Y yo le digo, bueno, pero es esto, no me estás entendiendo. No es eso lo que yo quiero decir, ¿no? Y es parte, el lenguaje sabemos que está atravesado por el equívoco. Por eso cuando los docentes a veces decimos, vamos a transparentar los criterios, no hay manera de transparentar nada, el lenguaje siempre es equívoco, lo que podemos es compartir, co-construir, trabajar con otros sobre nuestros criterios o construirlos, pero no los podemos transparentar, porque el lenguaje no es transparente precisamente. Ese es algo que me parece que no pusimos en los pilares o que está dentro de lo que estamos pensando, que es la co-construcción del conocimiento, del despejar dudas, del encontrar explicación a las cosas que nos pasan. Es una co-construcción. Esto es lo que hacemos todo el tiempo con Marta. Yo digo algo, ella lo cuestiona. Yo lo cuestiono, ella me lo devuelve. Porque acá hay un tema... Y son acuerdos provisorios. Acá hay un tema que me parece que es para construir también, co-construir socialmente, que es... ¿Cómo hacemos para hablar con el otro? ¿Solamente cuando estamos de acuerdo lo dejamos que diga que sí? Y también vamos a trabajar sobre las relaciones de pareja, ya que llevamos 38 años juntos. Otro tema que vamos a trabajar en estos encuentros sucesivos va a ser la pedagogía de la implicación. Es decir, ¿cómo hacemos para trabajar con los estudiantes? ¿Qué esperamos, ¿no?, como docentes? Y cómo deberíamos relacionarnos con esos estudiantes y qué consecuencias tienen los distintos tipos de relación, ¿no? Sí. Y un último pilar, ya dijimos la ajenidad, y algo que esto se le ocurrió a Raúl, que es la idea del corset social. Bueno, hay algunas cosas que surgen a partir de las distintas experiencias, por eso es tan interesante y necesario transitar por distintos espacios. Y a veces uno transita por algunos espacios en donde materialmente y económicamente no gana nada. Y esto me pasó en un programa que trabajé hace mucho tiempo con jóvenes en situación de muchísima precariedad. Entonces, observando y compartiendo y trabajando con estos estudiantes, y que cuando uno hace estas narrativas de confianza, esos jóvenes que venían a veces con sus niños, con sus parejas muy jovencitas, por ahí chicos que tenían 18, 20 años que ya venían con un niño. Entonces cuando uno desplegaba esa narrativa de confianza con ellos, empezaban a contar cosas, ¿no? Contar su vida, contar sus situaciones, lo que les pasaba. Y entonces ahí es donde aparece esta idea del corset social,
Yo lo vi en ellos, ¿no? Vi cuántas cosas los tienen encorsetados. Pero después me di cuenta, o nos dimos cuenta, que en realidad no es solo de estos jóvenes o por su situación de precariedad. Esto lo podemos ver en todos lados. Las barreras simbólicas, podemos pensar en las barreras simbólicas. Yo hice un estudio de maestría en un lugar que queda a unos kilómetros de acá, que es donde termina el tren eléctrico. El tren eléctrico te lleva de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, cuando trabajaba... Te deja en el corazón de Buenos Aires. Te deja en Once. Es decir, de ahí tomas el subte, te podés mover. Y algunos docentes de esa ciudad, que es una ciudad, manifestaban que nunca habían ido a la ciudad de Buenos Aires. Digamos, lo que hay que hacer es ir hasta el tren, sentarse en el tren y llegar a la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual vemos que hay una barrera simbólica, no es una barrera real. Lo mismo pasa en el ingreso a los establecimientos educativos, y de ahí el sentido de las universidades que no están solo en la ciudad de Buenos Aires. Así que, hola Eva, ¿cómo te va? Acá tenemos a dos exalumnos de primaria, es decir, del tiempo que sí, me llamaban señorita Marta, hace más de 40 años. Bueno, una alegría compartir este espacio. Una alegría, Diego. Algunas condiciones una no alegría, se pierden. Eva. Seguí Sí. siendo la seña. Así que, bueno, y ayer nos pasó algo que está relacionado con el día de hoy. Habitualmente, o en los últimos tiempos, lo que vemos es que cuando alguien quiere hablar de algo, en particular de política, dice, bueno, yo no hablo de política, porque parece que hablar de política implicara pelearse con un otro. Y ahí es porque no hay un espacio de confianza donde podamos intercambiar ideas sin agredirnos. Esto es una construcción, es decir, nosotros vamos construyendo ese espacio de confianza. El espacio de confianza, la narrativa de confianza, trabajar con el otro, se construye. Requiere tiempo, requiere... sí, y Diego creo que, si no me equivoco, es director de una escuela, así que espero que te vaya muy bien también. Y Eva trabaja por aquí, cerca de casa. Requiere tiempo la confianza, y lo que hemos visto en los últimos tiempos es que se ha desplazado la idea del intercambio, del debate, por la idea de la discusión. Es decir, no voy a hablar de política porque si no voy a discutir con vos. Y no es necesario discutir, porque yo puedo poner mis argumentos y el otro pone sus argumentos. El problema es que sean... el otro día aprendí una palabra nueva que se las voy a compartir. La palabra es apofántico, que quiere decir que yo digo algo sin necesidad de argumentar. Sí, en Favalón, la maestría de gestión, bueno, para los que no me conocen, yo fui maestra de primaria, después de secundaria, de formación docente, del grado, del posgrado. En los últimos más de 15 años trabajo en posgrado, en especialización, maestría y doctorado. Así que el tema es que cuando nosotros intercambiamos con otro, la idea es que uno pueda expresar sin violentar al otro sus argumentos. Fue realmente una pena. En realidad yo lo miraba la situación. Fuimos a una feria, ¿no? A comprar. Yo le dije, quiero comer alfajores de maicena. Vamos a la feria. Día sábado a la tarde, frío. Hacía... Nos abrigamos y salimos caminando, que son como 15 cuadras, salimos caminando a un club que hay acá cerca de casa, y había una feria. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor conseguimos algo dulce. Terminamos comprando de todo. Pero bueno, ahí en uno de los puestos yo le compré a una señora unas plantitas y me pide el nombre porque hacían un sorteo. Entonces me dicen, oye, el apellido también. Le digo Irigoyen. Claro, cuando le digo Irigoyen me mira y me dice, como el presidente. Sí, le digo, y además soy hijo de Hipólito Yrigoyen, porque mi papá se llamaba Hipólito Yrigoyen. Entonces ella me mira como diciendo radical. Y le digo, no, mi papá era peronista. Y él decía peronista de la primera hora. Entonces era una contradicción, y ahí se produjo ese diálogo. Y ella, esta señora, me
me hizo la pregunta. Además que ¿no? tu papá fuera peronista tampoco indica la afiliación que vos tengas, No, digamos. para nada, Es como para nada, porque no tenía nada que ver con eso. el apellido te marcara. Porque además son épocas, Claro. ¿no? Son épocas que van cambiando, pero independientemente de la filiación política que uno pueda tener, lo que a mí me apenó mucho de esta señora fue que cuando me preguntó a quién iba a votar, yo no le dije a quién iba a votar, pero empecé a hacer algunos comentarios e inmediatamente, cuando no estuve de acuerdo con ella en algunos conceptos, me dijo, no, yo de política no hablo porque estaba hablando de política. Claro, en realidad es posible no hablar de política, Pero, como diría Aristóteles, somos animales políticos. Claro, Es a decir, mí lo que política me hablamos siempre. pareció triste es que podríamos haber hecho un intercambio con la señora. Yo, a lo mejor ella me hubiera convencido con sus argumentos de algunas ideas que yo desconocía o de su experiencia, de lo que le pasa, y nos saludábamos y nos íbamos. Pero no hubo posibilidad ni de la conversación Ujú. en torno a las ideas, ni de algún acuerdo, ¿no? Ujú. Precario, breve. Sí. Hay un autor que se llama Castoriadis que dice, ¿por qué para erigirme yo necesito convertir al otro en enemigo? Es decir, ¿qué necesidad tengo de convertir a un otro en enemigo para mostrar lo bueno que soy yo? Bueno, eso es una cosa que queremos poner en cuestión. No necesitamos construir un enemigo y si se construye un enemigo, habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Y ahí, bueno, siempre estamos en una posición política. Decir que no tengo posición política es una posición política. Decir yo no quiero saber nada es una posición política de no querer saber nada. Es decir, nosotros siempre estamos, como dirían los griegos, en la polis, estamos con otros, no vivimos aislados. Vivir aislados también es una posición, y siempre tenemos alguna. El tema es si podemos con otros intercambiar, conversar, discutir. Claro, nosotros siempre hablamos de la comunicación asertiva, ¿no? Y la comunicación asertiva tiene que ver, uno de sus principios fundamentales es no dañar al otro. Entonces, yo sé cuando estoy dañando al otro. No puedo ignorarlo eso. Bueno, ahí mi comunicación tiene que ser asertiva. Dejo o abandono esa posición para no dañar. Entonces, ayer cuando conversaba con esta señora, o cuando intercambiaba con esta señora... ¿Cómo intentaste? Claro, pero se dio vuelta y dijo, se acabó. Claro. No hablamos más sobre el tema. Ahí hay un tema que es interesante, que nosotros trabajamos a veces con los docentes, la idea del enojo, ¿no? El enojo, primero que en la docencia no cabe de ninguna manera. Esto fue lo que pude percibir en esa señora. Era una señora que está enojada. Bueno, y enojados siempre es una mala decisión. Siempre tomamos malas decisiones. Es un estado de ánimo absolutamente desaconsejable para tomar Pensemos, decisiones. en una pareja estoy enojada, digo lo peor, sale mal la relación. Como padre, madre, abuelo, tío, lo que fuera, cuando estoy enojado, digo cosas espantosas. Cuando estoy enojado en la docencia, primero que es totalmente inadecuado, no corresponde y demás, me comporto de una manera... Profesional no debería ser eso. Me comporto de una manera inadecuada también. Es decir, si ustedes aplican el enojo a cualquiera de las circunstancias de la vida, van a ver que el enojo solamente trae problemas. Y ustedes dirán, bueno, pero es difícil controlarse. Bueno, es una actividad sobre la cual uno puede trabajar. No solamente se trabaja de niño, se trabaja de adulto también. Se trabaja de adulto sobre uno mismo para... De hecho, yo he sido una persona muy, los que me conocen, enojosa, muy vehemente, en mi juventud, en mi madurez, muy vehemente, de responder y creer que yo tenía que convencer al otro, hasta que Marta me empezó a decir, mira, hay un momento en que no te escuchan más. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigas tratando de convencer a alguien con esas formas cuasi violentas? Tenés que cambiar. Bueno, fue un trabajo enorme, constante, cotidiano, para cambiar esas formas, que lo que hacen es obturar cualquier posibilidad de que alguien te escuche. Sí, ¿no? De conversación. De conversación. Que es precisamente Claro. como empezamos. Las conversaciones necesitan
un clima de confianza, un clima donde uno se sienta tranquilo, que sepa que el otro lo va a escuchar, que no va a ser juzgado. que no va a ser juzgado y que sus palabras no se van a volver en su Y contra, que, como dicen los claro, abogados. que Cualquier cuando cosa que termine diga esa puede volverse en su conversación, contra. Cuando termina esa conversación, el otro no se va a quedar pensando que yo soy una mala persona o que estoy equivocado. Bueno, puedo estar equivocado, pero eso no significa que no podamos compartir esas equivocaciones, miradas. Y por otro lado pensaba en esto de el enojo, ¿no? El enojo, se necesita mucha valentía para decir las cosas cuando uno está sereno. Porque cuando uno está enojado grita de todo. Todo lo que piensa, todo lo que tenía para decirle al otro, para herirlo, para gritarle, cuando uno está enojado es capaz. Ahora se necesita mucha valentía, mucha presencia de ánimo para decirle al otro o para compartir o discutir, intercambiar con el otro aquello que no nos gusta o que queremos que cambie, y pensemos que tenemos muchas más posibilidades de que el otro nos escuche y haga algún cambio cuando le decimos las cosas en un momento sereno, no de enojo, grito, ese clima Acá feo. dice Eva que se acuerda cuando vos la llevabas a pasear en el colectivo. También de la primaria. Sí. Era joven, tenía el pelo negro, rulos y era un poquito más delgado que ahora. Hola Juan, ¿cómo va? Jean-Marie, ¿cómo te va? Acá tenemos un exalumno, luego amigo, porque nosotros después nos vamos convirtiendo en amigos, del profesorado universitario de la Universidad de Palermo. Así que vamos cosechando amigos por la vida. Espero que nos encontremos. Pronto, Jean-Marie. Y ahí el tema es algo que yo le contaba el otro día a una compañera, que es: la vida no solamente es desarrollo profesional. Nosotros cuando trabajamos en la docencia, trabajamos en pos de un desarrollo profesional, pero también personal. Es decir, siempre como docentes estamos en la formación de un ciudadano, una ciudadana. Entonces, la vida también son momentos para compartir alegremente, un buen momento de alimentos, que María siempre nos hace unas comidas riquísimas, de encuentro con otros. Y en este sentido, lo que nosotros podemos hacer por alguien, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes han hecho cosas por los demás que no se enteran, ¿no? Incluso nos pasa a nosotros. Alguien hizo algo por nosotros y esa persona no sabe que nos benefició, que nos produjo un cambio. Y recuerdo el año pasado, en un espacio en el que trabajamos con Marta, donde vamos a observar a estudiantes de profesorado universitario, una docente estaba dando una clase. Y fue una clase muy mala, no se le escuchaba lo que decía la docente, pobre. Fue una performance desastrosa. Cuando terminó la clase le dije, mira, no puedo aprobar esta clase porque prácticamente no te escuché. Yo siempre me siento al fondo del aula para ver qué pasa. Le digo, no te escuché, no sé lo que dijiste, porque no se te escuchaba, no se te entendía. Bueno, en un primer momento esta estudiante, esta docente, que ya hacía tiempo que venía dando clase, se enojó conmigo y me dijo que no entendía porque ella creía que había dado una buena clase, que esperaba otra cosa, y le dije, prepárate de nuevo y da la clase de nuevo. Pasaron 2 o 3 semanas, volvió a preparar la clase en el mismo lugar y la verdad fue sorprendente cómo la escuché, cómo la pude escuchar, cómo pude apreciar su voz, cómo se manejó dentro del aula. Hizo un cambio importante. Cuando terminó la clase y tuve que hacerle la devolución, le digo, muy bien, mirá qué cambio que hiciste, cómo trabajaste. Y me comentó que había tomado un curso de oratoria. Pero esto no es lo importante. Me dijo, mis hijos me dijeron, mamá, hablas distinto. Entonces, ¿la idea cuál es? O lo importante de esto, hubo un cambio en su hogar. Sus hijos vieron otra cosa y probablemente esos niños se van a beneficiar o se beneficiaron con ese cambio de la madre. Entonces, fíjense, siendo honestos en lo que hacemos, ¿no? Y a veces asumiendo riesgo, porque a la docente no le gustó
Y hay que decirle algo de la manera. Podemos hacer mejor. que alguien tome una decisión para cambiar. No siempre sale tan bien, ¿no? Sí, A veces. bueno, hay las formas, la forma de decir las cosas, ¿no? Estamos ahí en esa cuestión de cómo le decimos algo al otro, hace que el otro lo pueda escuchar o que lo desestime, ¿no? Que resulte violento. Por eso Raúl habla siempre de la comunicación asertiva, no violenta, afectiva, efectiva, y todas esas características que deberíamos tener. Que nos ayudan a comunicarnos, a mejorar las formas, ¿no? Porque lo importante, el problema es que cuando alguien no sabe que hay otras posibilidades, uno entiende que no cambie. Entonces hay que tratar de acercarse a otras propuestas, ¿no? A otras ideas. Nosotros compramos un libro ahora. Mira, estaba pensando en eso en este momento. Ustedes habrán escuchado hablar de estos dos jóvenes, se llaman Augusto y Mateo Salvato. Está circulando un video por WhatsApp, a lo mejor les ha llegado, y el título del libro es País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Es decir, primero nos tira la idea de país de mierda porque precisamente una de las cosas que circulan en el ámbito social entre los argentinos, no entre los extranjeros que les encanta. Ayer me escribió un estudiante de doctorado de Brasil y me dice que se quiere venir a Argentina, que le encanta nuestra cultura, que quiere mudarse para acá. No a los extranjeros, sino a los argentinos nativos. Y ellos lo que hacen es precisamente trabajar sobre esas ideas. Augusto Salvato es politólogo y licenciado en Relaciones Internacionales. Ha estudiado en otros países, y también está su hermano, Mateo, brillante Mateo, que es campeón nacional e internacional de robótica, fundador de una compañía, y estudió en la ORT, da conferencias, es analista de sistemas y tiene un MBA. Dos cosas. Primero, porque son dos jóvenes argentinos que analizan algunas cuestiones de nuestro país. Nos pareció interesante compartir con ustedes, que es un texto muy interesante. Raúl ya lo empezó a leer. Yo leí la mitad del libro. Nosotros lo escuchamos y nos pareció que ellos hablan de las narrativas de futuro. Y ahí es un tema interesante con lo que va a pasar hoy, con lo que está pasando hoy con la votación, es decir, qué narrativas tenemos sobre nuestro futuro, este país. Es interesante pensar hacia dónde nos traccionan esas narrativas. Si nosotros pensamos, como dice el libro, que este país, y ellos lo dicen, esto nosotros lo escuchamos, que este país es un país de mierda, esa narrativa difícilmente nos puede traccionar hacia mejorar este país de mierda, que en realidad sería nuestra obligación. Y que nuestra obligación sería traccionar hacia el cambio positivo de nuestro país. Cambio positivo que no es en todos los ámbitos, porque algo bueno tenemos que tener. Entonces sería mejorar, fortalecer, como dice Marta, fortalecer aquello que tenemos y animarnos a trabajar y a cambiar en el ámbito de cada uno, porque esto no se trata de formar un partido político para cambiar la realidad del país, sino en el espacio que nosotros nos toca, a nosotros por ejemplo la educación, tratar de hacer algo para mejorar, para cambiar esta las microintervenciones, podríamos decir. Es decir, cada uno hace su intervención y para cerrar un poco y no agotarlos, recuerdo una frase de Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta tenía 60 pobres a su cargo, y entonces vino alguien alguna vez y le dijo, ¿no le parece que 60 pobres son pocos? Y ella le contestó, ¿dónde están tus 60 pobres? Es decir, si todos hacemos algo, un poquitito, vamos a poder trabajar. Hola Sergio, ¿cómo te va? Qué bueno Hola, saber de vos. Muy buena oportunidad para saludar a un amigo, a Sergio Brescia, y agradecerle. Es un espacio fantástico para agradecerte, Sergio, que sos una de las personas que me dio una oportunidad para la inserción en el campo universitario. Siempre te lo reconoceré. Recuerdo un día que me dijiste, estás
¿estás dispuesto a tirarte al agua, algo así? Y me dijiste, bueno, seguí solo. Bueno. Y antes de finalizar, a mí me parece que esta propuesta de estos dos autores de este libro es interesante por un lado, pero lo que me pareció más interesante es que ellos fueron a un medio de comunicación absolutamente adverso a sus ideas y fueron capaces de, con argumentos sólidos, sin levantar la voz, sin enojarse, reconociendo parte de lo que decían los periodistas, fueron capaces de mostrar lo que habían llevado y de defender sus ideas. Porque en un espacio amigo es fácil, cualquiera habla. Pero en un espacio absolutamente adverso, bueno, ahí fueron capaces ellos. Muy interesante para ver cómo con argumentos y sin superponerse con el otro, esta es otra cosa que en algún momento vamos a trabajar, el que se superpone pierde. Bien, y acá dice Diego, lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero si no lo hacemos, al mar le faltaría esa gota, también de Teresa de Calcuta, ¿sí? Exactamente, es decir, algo podemos hacer, porque si no, es eso que falta. Esa es nuestra contribución. Y además pensemos un poco en el contexto, ¿no? Nosotros vivimos en un país y en un mundo, nos toca un territorio, un mundo, unas posibilidades que hay muchos países que no tienen y que la están pasando muy mal. Entonces seríamos bastante injustos de quejarnos tanto, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo, por donar generosamente el tiempo de ustedes, por intervenir en los comentarios, y la idea es encontrarnos todos los domingos a las 10 de la mañana para intercambiar algunas ideas, sugerencias, pensar cómo trabajar con los niños, la relación con las pantallas, la relación con los celulares, la relación con eso que se da en llamar inteligencia artificial, digamos, poner en cuestión algunas de las versiones, ¿no? Algunas de las cuestiones vinculadas al sentido común. Raúl dice el sentido común nos está matando, y poner en cuestión el sentido común. Es decir, eso es lo que vamos a hacer, ponerle pregunta, allá donde otros dan respuesta. Y no somos fundacionales en nada. Hola Claudio, saludos a Chile, Claudio, un abrazo, bueno, Claudio. Así que nosotros vamos a trabajar con ese estilo, poner preguntas, como decía, de alguna manera, no pretendemos ese nivel, pero Emilia Ferreira decía de Piaget que ponía preguntas donde otros veían obviedades. Así que vamos a tratar de poner preguntas donde otros ven obviedades. Y el secreto, hay dos cuestiones que los vamos a ir invitando a ver. Una es pensar, cuando evaluamos algo, quién se beneficia y quién se perjudica. Y después, cuando pensamos igual que todo el mundo, Lacan, que era un psiquiatra, decía, tengamos cuidado porque me parece que no estás comprendiendo. Si todos pensamos igual, hay algo que se te está escapando. Es decir, vamos a ir trabajando en esos sentidos. Así que los invitamos todos los domingos a las 10 de la mañana por este Vaticanal. Y sobre todo esperamos sus aportes. Y ahí les puse un mail que si quieren intercambiar. Y bueno, que disfruten. Y vamos a cumplir con nuestra obligación ciudadana. Ahora nos vamos. Y Raúl, que le gusta tocar la campana, va a tocar la campana. Bueno, gracias a todos. Que nos vemos muy buen domingo para próximo. Nos vemos. Gracias por estar. Con el regalo de la ingenuidad. Buen domingo, Eva, Jugando de manos, Claudio, Laura y todos los que estén ahí, Paula. Muchas gracias por tu presencia, Paula. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Claudio. Nos vemos. Nada de nada quedará.